Acuérdense que estamos estudiando la carta a los Efesios y este es nuestro mensaje número 8, ¿verdad? El tema que vamos a compartir hoy es el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Misterio y ministerio a mí se me revuelven. Si acaso se me sale el ministerio, usted sabe que hablamos del misterio, ¿ok? Porque estas palabras se me traban, se me juntan y de repente hablo una por la otra. Pero ya sabe usted, ¿eh? Vamos a hablar de el misterio, del misterio de su voluntad. Amén. Estamos viendo las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y ahorita, ¿cuántas bendiciones llevamos? ¿Cuántas? 6, 7. Ustedes van bien adelante, más adelante que yo. Ya van estudiando Efesios, ¿verdad? Y ya miraron las otras. Qué bueno, qué bueno. Pero ahorita vamos en ¿cuántas bendiciones hemos mirado? 3. Hoy vamos a mirar la cuarta bendición. Con este mensaje llegamos a la cuarta bendición de Dios. ¿Cuál es la primera bendición? ¿Le está ayudando Berna? ¿Por qué? No, todavía no. ¿Cuál es la primera bendición que nos dieron en Cristo? Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Bendición número 2. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Amén. Y número 3. Fuimos redimidos por medio del amado. ¿A poco ya se les olvidó? Es muy importante, miren. Efesios es un libro tan hermoso que no tiene que ver con nada terrenal. Efesios es para que todos los que nos hemos acostumbrado a este mundo, salgamos de este mundo y realmente nos identifiquemos con lo que somos. Nosotros somos celestiales, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. El Señor Jesús lo aclaró bien cuando oraba al Padre y le decía: Padre, a estos que me has dado, guárdalos del mundo, ¿verdad? Ellos no son del mundo, pero aquí están en el mundo, ¿verdad? Y Él oraba para que los guardara. Nosotros no somos de este mundo, estamos aquí en un viaje. Acuérdense que al principio hablamos pues de que nosotros existimos desde antes de nacer. Nosotros somos eternos porque somos criados en Cristo. Amén. Nada más que allá arriba pues pasó algo no muy agradable, que nos dijeron fuera y tuvimos que salir, pero no salimos solos. Salió Cristo con nosotros. Y la cosa es de que Él salió por delante. Y podemos mirar, por ejemplo, tipología. Por ejemplo, podemos mirar a José. ¿Se acuerdan a José? José, a él, sus hermanos lo vendieron. Y ya conoce la historia y fue a parar a Egipto, ¿verdad? Y allá sabe lo que le sucedió y todo lo que pasó, pero vino la hambruna, ¿se acuerdan? Y cuando los hermanos de José, la familia de José, llegaron a Egipto, allí estaba su hermano para ayudarlos. Y recuerdo esa historia, cómo su hermano, pues no lo conocían. Y cómo cuando se postraron ante él y lo reconocieron, o él se dio a conocer, los hermanos pues lo abrazaron. Y José, y pues como pidiéndole perdón, y ¿se acuerdan las palabras de José? No, ustedes no me vendieron. Ustedes no hicieron nada, todo estaba planeado por mi Padre. Todo estaba planeado por Dios. Dios me trajo aquí porque yo tenía que ayudar a mi familia. Pues ese es Cristo. Ese es Cristo que vino aquí, hermanos, porque nosotros íbamos a estar muy necesitados de Dios
y Dios ya estaba acá esperándonos, o Cristo esperándonos para ayudar a sus hermanos. Gloria al Señor. Entonces esto es precioso, hermanos. Entonces estamos aquí de pasada, estamos en un viaje. Es más, Dios nos dio un carro a cada quien, un vehículo a cada quien, para que estemos viajando en este mundo. Y ese carro es su cuerpo. Algunos traen trocota, algunos bochito, pero algunas con doble rodado. Pero traemos un vehículo. Y qué glorioso es esto, que este vehículo nos lo van a cambiar, porque nos acostumbramos y lo cuidamos. Pero Dios tiene un vehículo más precioso, más glorioso, hermano. En la resurrección, cuando llegue el tiempo de la adopción, le van a dar otro vehículo para que nosotros nos presentemos delante del Señor. O sea, cuerpos glorificados, hermano. Qué precioso es Dios. Entonces, gloria al Señor, déselo a Cristo, hermanos. Denle ese aplauso a Cristo. Nosotros, hermanos, debemos de estar contentos y darle gracias al Señor. De verdad, les he pedido que estudiemos, que Efesios sea nuestra experiencia de vida. No permitas tú que pases otra carta y tú sigas siendo el mismo. Dios, yo sé que Dios nos va a bendecir a hoy. Dios nos ha venido bendiciendo a través de Efesios, pero yo me quedo impresionado a medida que me voy profundizando, y vas a ver qué preciosa es la palabra, hermanos. Y tú vas a decir amén, gloria al Señor, si te estás metiendo. Si no, hermano, pues ya no sé qué vamos a hacer contigo. Pero tú tienes que orarle al Señor que no siga siendo el mismo, que nos identifiquemos como lo que somos. Efesios es para llevarnos al cielo, hermanos. Es decir, llevarnos a vivir esa vida celestial, llevarnos a vivir lo que somos. Somos celestiales, somos eternos, somos hijos de Dios. Amén. Somos los hijos de Dios. Entonces, vamos a nuestra cuarta bendición. Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. No le digo que se me traba, ¿verdad? El misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer desde el 7, pero el versículo clave que nos corresponde es el versículo 9. Efesios capítulo 1, versículo 7, pero le prestamos atención al versículo 9 porque es el que nos corresponde estudiar el día de hoy. Léalo conmigo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este versículo leímos, estudiamos el miércoles, y qué bendición. Nunca se les olvide que es desde el versículo 3 hasta el versículo 14, van tomados de la mano esos versículos, no los podemos separar, ¿ok? Porque este versículo viene ligado al versículo, el versículo 7, Berna, viene ligado al versículo 6, para que lo podamos entender. Si nos llevas al versículo 6, Berna, fíjese, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego viene ligadito al 7, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por eso miramos que fuimos redimidos en el amado. Fuimos creados en Cristo, fuimos escogidos en Cristo, fuimos predestinados en Cristo, pero fuimos redimidos. Ya no dice en Cristo, ya dice fuimos redimidos en el amado. Amén. Aunque el amado es Cristo, pero aquí se expresan, su expresión de Pablo es sumamente rica, hermano, ¿verdad? Él va apreciando las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, y dice, fuimos redimidos en el amado. Porque vas a mirar ahorita, hermano, aunque ya lo miramos, pero en la repetición está el aprendizaje. Pero qué glorioso es. Versículo 8.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos faltó un poquito este versículo, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a regresar como para agarrar aviada en el versículo 9, amén. Versículo 9, nuestro versículo clave, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén, hermanos. Entonces les decía, ¿se acuerdan ustedes del título del mensaje pasado? Lo acabamos de ver. La bendición número 3. ¿Cuál fue? Sí, fuimos redimidos en el amado. ¿Y qué aprendimos sobre que fuimos redimidos en el amado? Porque ahí cambió su expresión Pablo, dice, fuimos redimidos en el amado. Para que nosotros, hermanos, al mirar esta expresión, nosotros también, pues disfrutemos esta bendición. Aprendimos que ser redimidos en el amado significa que somos el deleite de Dios. Somos nosotros la alegría del corazón de Dios. Somos los que complacemos el corazón de Dios porque nos han redimido en el amado. O sea, de que cuando nosotros fuimos criados en Cristo, cuando Dios tuvo su beneplácito, su buen placer, lo que le hace feliz, cuando Él tuvo el plan eterno, ahí estábamos nosotros, fuimos planificados por Dios. Desde antes de que nosotros existiéramos, ya estábamos planeados. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos. Y fuimos, hermanos, planeados en Cristo. Amén. Fuimos bendecidos en Cristo, pero fuimos redimidos en Cristo. Nuestra redención no fue cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario. La mayoría de cristianos lo ve de ese punto de vista que es terrenal. Nosotros tenemos que elevarnos más. Sí es bonito, es bueno y es agradable decir, ahí en la cruz Cristo pagó el precio y derramó su sangre por nosotros. Y está bien, pero nosotros tenemos que emocionarnos más porque ese cordero que fue sacrificado y inmolado en la eternidad pasada, hermanos. Nosotros fuimos redimidos desde antes de que nosotros naciéramos, pero vino el cumplimiento del tiempo. Y en ese tiempo, cuando nosotros dijimos, Señor Jesús, creemos en ti, Señor Jesús, perdóname, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador, en ese día se te aplicó tu redención. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros estábamos allá en el plan de Dios, Dios también en su plan sabía que íbamos a caer. Pero Dios tenía en su plan a un Salvador, a nuestro Redentor. Y cuando Dios dijo, solamente yo puedo voy a salvar a mi gente. O sea, yo lo crié, yo lo voy a corromper y yo lo voy a restaurar. Ese es Dios. Amén, hermano. Porque así se lleva a cabo el plan de Dios. Si no hay caída, no hay plan de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes de nosotros, los que caímos, podemos decir gracias, Señor, porque tú me levantaste, tú me perdonaste, tú eres bueno, tú eres misericordioso? Solamente nosotros, porque estaba en el plan del Señor, todo estaba planeado. Amén. Entonces, hermanos, Dios dice, pero este es mi Hijo amado, quien me va a complacer. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, se refirió a Cristo, amén. Yo los voy a redimir a través de mi amado. Porque este es mi amado, es el único que me hace feliz. Es el único que me va a complacer. Es el único que me complace. Amén. Por eso será su redentor. Por eso fíjate que nosotros fuimos redimidos en el amado para que entendamos que como iglesia de Cristo, nosotros también
somos los que podemos complacer el corazón de Dios. Estamos aquí en esta tarde para complacer el corazón de Dios. Hermano, tenemos que despertar. Tenemos que entender que cuando nosotros nos reunimos como iglesia, no solamente estamos ahí para brincar y gozarnos nosotros, sino, hermanos, para alegrar el corazón de Dios. Y cuando alegramos el corazón de Dios, también nosotros nos alegramos con Él y se vuelve una fiesta disfrutable para Dios y para nosotros, porque somos uno en Cristo. Es Cristo reunido, es Cristo alabando, es Cristo glorificando al Padre. Él dice, en medio de la congregación te alabaré, hermano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, es Cristo. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es cuando el Señor Jesús salió del agua, cuando fue bautizado, esa voz es el eco que se escuchó en la eternidad. Este es mi Hijo amado, quien me va a complacer, quien me complace. Amén. Pero nosotros estamos metidos en el amado. Somos amados de Dios. Somos amados de Dios, hermano. Y estamos aquí para complacer. Por eso hemos venido aprendiendo que Efesios es para que nosotros salgamos de la tierra. Para que entendamos que como amados de Dios, que entendamos como hijos de Dios, no podemos vivir una vida pecaminosa. Nosotros tenemos que arrepentirnos y volvernos a lo que somos. Somos de arriba, somos celestiales, somos gente santa. Somos gente santa. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Versículo 7 nuevamente y 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice aquí en los versículos que leímos, que la gracia abunda en toda sabiduría y inteligencia. Este es el versículo 8 que nos falta para avanzar al 9, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. Sobre toda gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia dice que abunda, amén, en sabiduría y en inteligencia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, en su sabiduría, Él hizo su plan eterno. Él hizo todo el plan que le alegró el corazón. Amén. El plan según su beneplácito, según lo que Él quería hacer. Pero cuando hablamos de la inteligencia, es la que Dios usó para que su plan se llevara a cabo sin que faltara ningún detalle. Mira qué inteligencia y qué sabiduría de Dios. Todo bien planeadito, y cuando Dios dijo, vamos a echarle mano a la obra, hermano, todo está bien detallado, que todo se va cumpliendo conforme a su plan eterno. Amén. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Por eso dice la palabra que Cristo en vosotros, esa es la esperanza de aquella gloria, la cual se perdió un día. Pero vamos de regreso a esa gloria, hermanos. Amén. ¿Lo entendió entonces? En quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios lo planeó y en su sabiduría y en su inteligencia Dios está haciendo su plan. Se está llevando a cabo su plan sin que falte ningún detalle. Amén. Que la gracia abunde significa que a medida que vamos conociendo todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo y las vamos disfrutando, las vamos haciendo parte nuestra, nos hacemos uno con Dios y Él se hace uno con nosotros. Eso es que la gracia está abundando. La gracia es más que un regalo de Dios. La mayoría de cristianos tienen la gracia como, es un regalo, es un don que no merecíamos. No, es más que eso. La gracia es Dios
pasado por un proceso para llegar a ser nuestra vida. A medida que nosotros nos hacemos uno con esa vida preciosa, la experimentamos, la vivimos, eso significa que la gracia está hermano, está abundando. Otro versículo dice que está siendo multiplicada en nosotros. Estamos creciendo en gracia porque nos estamos haciendo uno con Dios y Él se está haciendo uno con nosotros. Amén. Entonces no se te olvide que la gracia es más que un don inmerecible. Tenemos que avanzar nosotros, no tenemos que quedarnos en esa revelación. Tenemos que avanzar porque la gracia de Dios es que, hermanos, dígalo conmigo, la gracia es Dios pasado por un proceso para llegar a ser nuestra experiencia de vida. A medida que yo disfruto a la vida de Dios, a medida que yo disfruto la vida de Cristo, la gracia está siendo multiplicada en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, no olvidemos, pues, cuando leas el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14 van ligados, no los podemos separar, si no nos perdemos. Amén. Dice la palabra que Él nos bendijo en los lugares celestiales, ¿verdad? Dios nos bendijo, fíjense bien, para que vea la gracia. Hermana Heidi, para que vea que cuando hablamos del Dios triuno, estamos hablando del único Dios, no tres dioses, porque somos muy criticados. Y cuando nos oyen hablar del Dios triuno, de una vez apagan el internet, porque no les gusta esa palabra, porque no está en la Biblia, porque hablamos de tres dioses. No, Señor, solo hay un Dios verdadero. Pero ese Dios tuvo que usar su economía, su administración, su dispensación para poder llegar a nosotros. Si Él no pasa por un proceso, no puede llegar a nosotros como vida. Dios lo tenía planeado. Dios tenía planeado, fíjate, en su plan, procesarse para cumplir su propósito. Por eso tenía que procesarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para infundirnos su vida. Amén, hermanos. Entonces, usamos esa palabra, la Trinidad, para dar a entender, pues, que Dios tenía que pasar por un proceso. Así como las mojarritas. Usted las saca del mar y esas mojarras están bien deliciosas, están perfectas, están buenas, pero se las puede comer así. Aunque es una mojarra buena, fresca, saludable, que imparte vida, para que se haga su vida, para que se meta en su estómago y la saboree, usted tiene que agarrarla y pasarla por un proceso. Al final, doradita y con salsa, no, hombre, hermano, hasta te chupa los dedos. Pues Dios tuvo que pasar por un proceso para que lo disfrutemos y nos chupamos los dedos y digamos, qué rico es mi Dios. Amén, hermanos. Dios tuvo que pasar por ese proceso. Si ustedes, hermanos, han leído en su casa el capítulo 1, que creo que sí, de Efesios, si no es que ya lo leyeron todo, porque solamente consta de 6 capítulos, Efesios, cortito, lo puedes leer en un día, si te pones, lo puedes leer Efesios. Entonces, si tú ya leíste el primer capítulo, mira qué precioso está este proceso. Versículo 6, ve conmigo. Hay la expresión para alabanza de la gloria de su gracia. No es casualidad que aparezca 3 veces en el capítulo 1. Y son detallitos que a uno le causan admiración y uno no las puede pasar por alto. Yo digo, bueno, ¿y por qué en este capítulo 3 veces? Ay, Dios dice, para que veas que como Padre yo te bendigo. Y como Hijo también te bendigo y como Espíritu sello todas esas bendiciones para que sean tu herencia. Y tú seas mi herencia también. Fíjate qué maravilloso. 3 veces la expresión para alabanza de
la gloria de su gracia. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La vuelven a repetir en el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gloria a nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. La vuelven a repetir en el versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la adopción adquirida para alabanza de su gloria. Qué precioso, hermano. Ahí te están mostrando cómo Dios tuvo que pasar por un proceso para alabanza de la gloria de su gracia. La gracia es Dios pasado por un proceso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para impartirse dentro de nosotros como vida. Es para que disfrutemos todas las bendiciones que Dios nos han dado. Por ejemplo, hermanos, del versículo 3 al versículo 6 tenemos las bendiciones del Padre. Del versículo 6 al versículo 12 tenemos las bendiciones del Hijo. Y del versículo 12 al 14 tenemos las bendiciones del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, para que me entiendas, Dios nos bendijo en los lugares celestiales. Amén. Como diciendo, Dios, yo te bendigo y te bendigo en Cristo. Amén. O sea, Cristo nos trae las bendiciones. Gloria al Señor por Cristo. Dios nos bendijo en la eternidad pasada. Dios nos bendijo en los lugares celestiales, pero lo hizo en Cristo. Y Cristo viene a traernos esas bendiciones del Padre. Amén. Cristo viene a traernos esas bendiciones, pero ¿cómo nos las da para que las disfrutemos? A través del Espíritu. Ahora dice el Espíritu, bueno, yo aquí tengo las bendiciones para hacerlas, para infundírselas, para metérselas, para, ¿cómo se dirá? Para que la hagan parte, es más, la sello como parte de su herencia. Gloria al Señor. Por eso, ¿qué dice el versículo 14, Berna? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la adopción adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Entonces uno ve esto y uno se alegra porque es bueno Dios, hermano, con nosotros. Pero regresando a nuestro estudio, Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen placer, según su beneplácito, según lo que le hace feliz a Dios, cual se había propuesto en sí mismo. Hasta ahí nada más. Fíjense, según su beneplácito. Ya aprendimos que beneplácito es buen placer. Buen placer. Lo que a Dios le hace feliz. Amén, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos bendice en Cristo, Dios nos escoge, Dios nos predestina, Dios nos redime, y Dios nos revela el misterio de su voluntad. Esto es para que nosotros, hermanos, vayamos cambiando de vida. No puede ser posible que Dios nos abra el corazón y nos diga, miren, esta es mi voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que Él quiere hacer, de lo que Él desea hacer, para que se lleve a cabo, que es lo que le va a hacer feliz a Él. Entonces Él dice, miren, le estoy abriendo mi corazón. O sea que, hermano, tenemos que ir mirando que Dios nos está revelando su misterio, el misterio de su voluntad. O sea, de que cuando hablamos de un misterio, estamos hablando de algo que está oculto, de algo que no se puede ver, de algo que nadie puede conocer, hermanos. El mundo aquí habla de cosas
que vienen para el futuro y cosas como misteriosas, olvídate, ellos no saben nada de lo que tú y yo sabemos. Nosotros conocemos los misterios de Dios, hermano. Ellos andan con sus carros nuevos y esos. Si a ti te van a dar un carro mejor, cálmate, hermano. Sí. Que la inteligencia artificial, no, hombre, olvídate la de Dios, la inteligencia de Dios, hermano. Dios nos está revelando lo que estaba oculto desde hace años, pero Dios se la ha venido revelando a sus siervos, sus profetas, para que nos las enseñen a nosotros, hermano, y nosotros descubramos cuál es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que, hermano, Dios nos está abriendo el corazón y mira, esta es mi voluntad. Entonces, al tú y yo estar descubriendo este misterio, tenemos nosotros que cambiar y hacer algo al respecto, hermano. O sea que Dios te abre el corazón para que mires su voluntad y tú digas, ah, qué bueno. Imagínate, hermano. Imagínate qué responsabilidad la nuestra. Más les hubiera no haberme conocido. Por eso yo me asusto cuando Dios nos abre su palabra. Señor, ayúdame a darte una respuesta positiva con mi vida. Hermano, por eso te digo, no podemos seguir siendo lo mismo después de estudiar Efesios. No podemos, después de descubrir cuál es la voluntad de Dios, no puedes seguir tú siendo el mismo cristiano. Tiene que haber un cambio en nosotros. Que Dios capture nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Dios tiene una voluntad en su corazón. Y su voluntad es lo que Él quiere hacer. Dios tiene una voluntad. La voluntad siempre es la que se quiere hacer. Por ejemplo, cada uno de ustedes tienen una voluntad. Y es un misterio. Porque yo sé que cada uno de ustedes tiene una voluntad. La voluntad es lo que usted quiere hacer. Y lo que usted quiere hacer es lo que a usted le gusta. Es lo que a usted le pone feliz. Pero eso es misterioso. Imagínese que su voluntad de usted es misteriosa. Imagínese la de Dios. Pero Dios te está abriendo su corazón. Dios nos está abriendo su corazón y nos está diciendo, mira, esta es mi voluntad. Tú y yo tenemos una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Lo que queremos hacer, pero eso que nos hace felices. Por ejemplo, te voy a revelar mi voluntad. Es un ejemplo para que entiendas. Mi voluntad es que me gustan los tacos. Y quiero tacos. ¿Qué harías tú? Pues correr a la tienda y decirle, yo voy a hacer feliz al hermano Calle. Ya conocí su voluntad, él quiere tacos y los tacos le hacen feliz. Aquí están, pastor, sus 5 tacos y le traje una coca y me pones feliz. Pero imagínate que yo estoy, hermanos, les voy a abrir mi corazón y les voy a revelar mi voluntad. Mi voluntad son tacos y quiero tacos porque los tacos me ponen feliz. Y usted, está bueno. Y yo les revelé mi voluntad y se fueron todos y me quedé sin los tacos. Imagínate Dios, hermano, que está abriendo el corazón y nos está diciendo, esta es mi voluntad. Y nosotros, bueno. Y seguimos siendo los mismos, hermano. Por eso Dios nos va a castigar. Por eso Dios nos va a castigar para que nosotros vayamos abriendo los ojos, hermano. Que al revelarnos Dios este misterio que es su voluntad, entonces nosotros hagamos algo. Hagamos algo. Amén, hermanos.
Ahora, es un ejemplo, no me vayan a traer todos tacos. Eso es un ejemplo nada más. Porque son tan obedientes que me van a traer tacos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a Efesios? ¿Cuál es el tema principal de Efesios? La iglesia. La voluntad de Dios dice, miren, aquí está mi voluntad, todo lo que yo he hecho es con miras a producir mi iglesia. Dios, imagínenselo a Dios como un niño, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero, es mi iglesia, y nada me hace feliz más que mi iglesia es la única que me va a poner contento el corazón. Yo quiero mi iglesia, y nosotros, está bien. ¿A dónde vas? ¿Vamos a ir a la iglesia? Ahí voy pasado, ahí voy para el otro año. Imagínate, hermano, Dios quiere la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que entender lo que somos como iglesia, hermano. Estamos aquí, ¿para qué? Para complacer el corazón de Dios. Estamos aquí para alegrar el corazón de Dios. Alégrate, hermano, para que alegremos el corazón de Dios. No todos tienen este privilegio. Gente allá afuera fue criada para la basura. Tú y yo fuimos creados y bendecidos en Cristo Jesús para cumplir y alegrar el corazón de nuestro Dios. Vivir la vida de la iglesia, vivir a Cristo, vivir la vida de Dios, expresar la vida de Dios en esta tierra, que la gente, el mundo mire que Dios es verdadero, que Dios existe. Para eso fuimos criados. Somos la expresión de Dios aquí en la tierra. Hablemos de las maravillas de Dios, hermanos. Hablemos de las riquezas de Cristo. Somos la boca de Dios. No podemos seguir igual. Amén. El misterio de su voluntad. ¿Cuándo deja ser un misterio? Ese misterio. Cuando es revelado. Dios nos, la bendición número cuarta. Dios nos revela el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Versículo, para que tú entiendas el versículo 10, fíjate, dándonos, versículo 9, ¿verdad? Y ahorita nos brincamos al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según lo que le hace feliz, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí va, su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén, hermanos. Dios siempre ha querido tener una iglesia, todos reunidos en Cristo, ¿verdad? Judíos y gentiles, pero al estar reunidos ya no hay nacionalidades, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Tú naciste en Guatemala, yo nací en Salvador, yo nací en Estados Unidos, en México, pero ahora en Cristo somos uno en Cristo Jesús. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la alegría del corazón de Dios. Yo le decía, Señor, perdóname porque a veces no te pongo tan alegre con mi forma de vivir. A veces no ponemos tan alegres a Dios, hermano. Yo estoy aquí para ser la alegría de mi Dios, pero a veces Dios dice la palabra que lo entristecemos, lo ponemos triste. Dios que mora en nosotros como el Espíritu lo ponemos triste por nuestra forma de vivir. Se nos olvida que estamos aquí para alegrar el corazón de Dios. Estamos aquí según su beneplácito, según su buen placer. Dios, hermanos, nos bendijo para que nosotros, hermanos, podamos alegrarle su corazón. Qué triste es de que cuando nos reunamos Dios esté enfadado, hasta lo mareemos, hermano. Eso le sucedió en el tiempo antiguo, cuando Israel se reunía,
para adorar a Dios, cantaban y tocaban. Dios decía, apaguen su ruidajo, me marean, porque ellos estaban viviendo una vida pecaminosa. Y a veces nosotros estamos aquí adorándole y cantándole, pero bien pecaminosos. Y Dios dice, no me agradan. Acordémonos lo que pasó tiempo atrás. Dios cerró todo y nos mandó a casa para que nos laváramos, porque nuestras reuniones no le eran agradables a Dios. Fíjate, hermano, cerró todo, ¿sí o no? Y nos mandó a casa. Y poquito pues quisimos agarrar la onda, pero tan pronto nos dieron puerta libre. Otra vez venimos a la iglesia cuando queramos, venimos a la iglesia todos distraídos, venimos a la iglesia, uno en el Facebook, otro en el Instagram, otro en el TikTok. Hermano, qué triste estar aquí y nosotros en otro rollo. Tenemos que alegrar el corazón de Dios. Yo estoy aquí para alegrar el corazón de Dios. No podemos seguir una vida pecaminosa, hermano. Amén. Vamos al capítulo, vamos a leer 3 citas bíblicas y a ver si usted entiende lo que Pablo quiere quiere darse a entender o quiere enseñarnos. Vamos al capítulo 3, versículo 3 al 5. Bueno, primero en el capítulo 1 para que lo entendamos. Versículo 9, 1:9 y nos brincamos al 3:3. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense bien. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 3. Porque este misterio lo está repitiendo una y otra vez en su carta. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo, la cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si te brincas al versículo 9 de ahí mismo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Misterio. Pregunta, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo al juntar todas estas citas que leímos? Pablo está diciendo, hey, Dios nos está abriendo el corazón. Dios nos está revelando el misterio de su voluntad, pero lean, hermano. Si tú no lees, ¿cómo Dios te va a mostrar su corazón, su voluntad? Si tú no lees, ¿cómo vas a conocer a Dios? Por eso es importante leer. Y luego de repente no lees y vienes acá y te duermes, pío. Eso es triste, hermano. Si no lees, buenos días, entonces voy a ir, no he leído, pero voy a prestar atención a lo que está enseñando el pastor y ahí voy a aprender, pero no viene y te duermes. O vienes y estás distraído. O sea, Pablo dice, ¿cómo pues? Lean para que puedan entender este misterio que no se había dado a revelar antes a los hombres, pero ahora Dios lo ha revelado a sus santos profetas, a sus siervos, para que nosotros también conozcamos esta voluntad, pero tenemos que leer, tenemos que estudiar, hermano. Ahora, fíjate que dice el versículo 9, me llama la atención, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. O sea que el misterio de Dios tiene una dispensación. ¿Sí lo ves? La voluntad de Dios
tiene dispensación, tiene administración, tiene economía. Ahora la hermana Heidi está con ese Dios triuno más. No se va a enamorar de él. Ya está enamorado. Porque esto es bien bonito. Donde sea lo miras. O sea, este misterio tiene una dispensación. O sea, Dios tuvo una voluntad y dijo, pero para que mi voluntad se lleve a cabo, yo tengo que dispensarme. Yo tengo que usar mi economía, mi administración para que se cumpla mi voluntad y logre lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz. Y la mayoría de predicadores, cuando leen este versículo de la dispensación del misterio, ellos lo ven desde el punto terrenal, la mayoría. Y la mayoría cuando hablan de la dispensación, nos hablan de la dispensación de los tiempos. Y nos empiezan a hablar de la dispensación de Adán, de la dispensación de Abraham, de la disposición de Moisés, ¿verdad? La ley, la dispensación de la gracia. También hablan mucho de la dispensación del reino y otros de la dispensación eterna. Y qué bueno, porque son dispensaciones. Pero de la dispensación que nos está hablando Pablo, es la de que estaba allá en el corazón de Dios en la eternidad. Está hablando de que Él tenía que pasar por un proceso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder impartirnos sus bendiciones y así cumplir su propósito, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, dispensación, acuérdense, es todo el proceso para poderse Dios meter en nosotros. Esa es economía, administración, como usted la quiera llamar. Si usted vende naranjas y quiere meterse las naranjas en el estómago de todas las personas, pues tiene que usar su administración, su economía, su dispensación. Amén, hermanos. ¿Cómo le hago para que estas naranjas lleguen a todas las personas? Tengo que hacer un plan. Amén. Entonces así es Dios con su voluntad, con su plan eterno. Ahora bien, la dispensación para que este misterio se llevara a cabo, que es la voluntad de Dios, que es lo que a Dios le quiere hacer y lo que le hace feliz, ya aprendimos que es la iglesia. ¿Amén o no? La iglesia. Ahora bien, ¿pero qué es la iglesia? Para terminar, ¿qué es la iglesia? Ayúdenme, ¿qué es la iglesia? Porque nosotros, la mayoría de cristianos está bien equivocado con lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Yo les pregunto, ¿la iglesia es un grupo de gente que ha creído en Cristo? La gente que ha creído en Cristo, ¿ellos son la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que va a cierta localidad y cantan y alaban al Señor y escuchan la palabra. ¿Esa es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Para que nosotros vayamos despertando y nosotros amemos la iglesia. Porque la mayoría de cristianos, yo creí en Cristo y soy parte de la iglesia. Y parte de la iglesia, no, estás equivocado. Esa no es la iglesia. Es que yo voy a la iglesia, soy creyente, me reúno, canto, adoro y todo, porque soy la iglesia. No eres la iglesia. Acuérdate que lo cerré esto yo el miércoles, pero lo vuelvo a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. ¿Qué es la iglesia? En pocas palabras, la iglesia son todos aquellos cristianos que están viviendo la vida de Cristo. Esos son la iglesia. La iglesia es
todos aquellos que están disfrutando y experimentando la vida de Cristo. A medida que nosotros como iglesia disfrutamos la vida de Cristo, ¿verdad? Experimentamos la vida de Cristo. Cristo se va formando en nosotros. Cristo va creciendo en nosotros. Esa es la iglesia que tanto ha anhelado Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tener una iglesia llena con su vida. Pero no te asustes, porque tal vez alguien allá diga, está mal el pastor, porque si yo creo, yo soy parte de la iglesia. Claro que sí, pero ¿de qué iglesia? Porque la iglesia de Cristo está registrada en dos aspectos. La iglesia que es la esposa para el reino y la iglesia que es la esposa para la eternidad. ¿De cuál de esas usted está diciéndome? Porque de la iglesia que alegra el corazón de Dios, de la iglesia que Dios tanto anhela, y por la iglesia que Cristo viene, es la iglesia que está viviendo a Cristo. Amén. Si alguien no está viviendo a Cristo, no es de la iglesia que tanto anhela a Dios. Amén o no amén. Lo mismo Efesios nos lo dice, Efesios capítulo 5 versículo 27, y terminamos igual que el miércoles, pero tal vez ahora despiertas más. Efesios capítulo 5 versículo 27, porque Efesios la meta es la iglesia, pero no una iglesia cualquiera, la iglesia que está llena de la vida de Dios. Cristianos que están experimentando los 7 aspectos de la iglesia. Amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué hermanos? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia, la que está viviendo la misma vida de Cristo, hermanos. Por eso te decía que si no estamos viviendo nosotros esta vida de iglesia, al conocer la voluntad de Dios, que es el anhelo lo que Él quiere, lo que le enloquece, lo que le hace feliz es mirar esta iglesia, y por eso lo hizo todo, lo dio todo, se dio todo para Él lograr esa iglesia. Una iglesia gloriosa. Si nosotros no estamos siendo parte de esta iglesia, te van a castigar. Claro que tú eres parte de la iglesia, pero serás parte de la iglesia para la eternidad. Y eso es bien triste, porque si un cristiano hoy en día no vive la vida de Cristo, no está viviendo la vida de la iglesia. Y la mayoría de cristianos tienen la iglesia muy abandonada, la mayoría de cristianos tienen la iglesia muy en poco. Y no solo estoy hablando de los que no van a la iglesia, sino los que están ahí, porque están ahí y no quieren al que está a la otra iglesia. Todos divididos, todos peleados. ¿Será esa iglesia gloriosa? Hermanos, si nosotros no maduramos, si nosotros no disfrutamos las riquezas de Cristo, hermano, nosotros, porque estamos viendo las bendiciones que Dios nos dio, si no disfrutamos todas esas bendiciones, si nosotros no vivimos la vida de Cristo, créame, vamos a ser castigados. 1000 años. Porque Dios lo que Dios se propuso lo va a lograr. Y si no dejamos nosotros que se lograra en 80 años, Dios lo va a lograr en 1000. Está el castigo de Dios, está las tinieblas de afuera. Hay ejemplos, Mateo capítulo 25. Ahí están 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 5 llenas de aceite en sus vasijas y en sus lámparas, llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo, llenas de la vida. Vino Cristo y se las llevó a ellas. ¿Y las otras? No eran parte de la iglesia, no eran creyentes. ¿Y por qué no se fueron? ¿A ellos qué les pasó? A las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Ejemplo, si nosotros no amamos la iglesia y nosotros no nos ocupamos en la vida de la iglesia, porque en la iglesia hay mucho jale, si nosotros no estamos sirviendo aquí en la iglesia, también va a haber castigo. Ahí mismo, Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24, las 10 vírgenes, y luego Mateo 25, ahí mismo está, perdón, ahí está el mismo, 25, está la parábola de los talentos. Si usted no está multiplicando su talento en la vida de la iglesia, pues también al lloro y al crujir de dientes. Somos un cuerpo vivo, donde fluye la vida de Dios. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia gloriosa. Amén, hermanos. Por eso está aprendiendo las bendiciones. Fuiste escogido para ser, ¿qué, hermano? Santo y sin mancha delante de Dios. Fuiste predestinado para que seas adoptado hijo suyo. Fuiste redimido en el amado. Dios te está revelando el misterio de su voluntad, su iglesia gloriosa. Ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, hermanos. Esto está bueno, ¿verdad? Recuérdate pues que Efesios es para que vivamos la vida de iglesia hoy en día. Efesios no es solo para que seamos parte de la iglesia, de una iglesia local. Solo vengamos a la iglesia un día y 2 días no, 3 días sí, un año no, o cuando nosotros queramos. La iglesia es para vivirla, la iglesia es para amarla, la iglesia es para cuidarla, la iglesia es para estar ahí con mis hermanos, para lo que fuimos llamados, para hacer la voluntad de Dios, para hacer feliz a Dios. Vivamos la vida de iglesia, mis hermanos. Vivamos la vida de la iglesia, cuidamos la vida de la iglesia. Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa tarde, gracias por mis hermanos, gracias porque nos has bendecido, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces en vez de ponerte feliz, te ponemos triste, Señor. Y tu palabra nos dice que no pongamos triste al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a alegrar tu corazón, Señor, cuando estamos viviendo a ese Cristo maravilloso. Cuando estamos disfrutando todas esas riquezas y esas bendiciones que nos has dado en Cristo, Señor. Padre Celestial, cuando nosotros caminamos en santidad, Señor, cuando nosotros caminamos como gente, Señor Celestial, gente de arriba, Señor, que solo está aquí, Señor, de pasada, Padre. Señor, gracias, gracias porque tú vas a cumplir tu propósito. Queremos ser parte de esa iglesia gloriosa, Señor. Queremos ser parte de tu esposa, de la esposa para el reino, Señor. De esa esposa que se casa, Señor, con su Cordero Pascual. Con esa iglesia que se casa con su amado, Señor. Por eso, Señor, como tu amada, Señor, queremos enamorarnos más de ti. Queremos alegrar el corazón tuyo. Queremos someternos a ti. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Ayuda a mis hermanos, Señor. Y te damos las gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.